gracias. Quiero empezar por agradecer a CEGIL y a la Amnistía Internacional por esta muy importante invitación, por haber convocado este evento paralelo, para poder presentar con ustedes los hallazgos del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el trabajo realizado en Nicaragua. Creo que es una gran oportunidad para la comunidad diplomática de Ginebra contar aquí con la presencia de la doctora Claudia Paz y Paz y el doctor Pablo Parenti, dos distinguidos miembros del GIEI, quienes podrán compartir con ustedes los hallazgos de su trabajo. El GIEI en sí mismo es una herramienta de la Comisión Interamericana sumamente innovativa para el trabajo que realiza la Comisión en Nicaragua. Una vez que surgieron las protestas en Nicaragua, el 18-19 de abril del año pasado, inmediatamente la Comisión Interamericana tomó conocimiento del asunto. Se hizo presente desde el primer momento, mediante comunicados de prensa, expresando su preocupación por la manera en la cual estaba siendo reprimida la protesta. Una parte muy importante del posicionamiento de la Comisión fue solicitar la anuencia del Estado nicaragüense para que la Comisión Interamericana se hiciera presente. En la primera etapa del diálogo nacional convocado por distintos actores en Nicaragua con la mediación de la conferencia episcopal, se estableció como una de las condiciones para la realización de este diálogo la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto dio lugar a que se generase una invitación para que la Comisión realizara una primera visita del 17 al 21 de mayo de 2018. Estamos hablando de una primera etapa que se realiza a un mes del inicio de las protestas. Y es justamente el momento donde se hace más importante la presencia de la Comisión Interamericana con el propósito de coadyuvar al pueblo y al gobierno de Nicaragua a encontrar en ese momento una vía hacia la solución de los problemas que estaban sobre la mesa y al inicio de un diálogo y una reconciliación. Aquí, al final de la misión, el 21 de mayo, la Comisión adopta un informe preliminar. Ese informe preliminar contiene 15 recomendaciones. Son 15 recomendaciones muy concretas tendientes a detener la represión que está ocurriendo en Nicaragua y establecer las bases para la reparación a las violaciones incurridas durante ese mes. Una de las recomendaciones es precisamente el establecimiento de un grupo interdisciplinario de expertos independientes con el mandato de coadyuvar a las autoridades competentes nicaragüenses a llevar a cabo la investigación de los hechos ocurridos, principalmente las muertes ocasionadas y las lesiones cometidas a personas que participaron en las protestas. Muy importante este rol complementario. La Comisión reconoce que la responsabilidad principal por la investigación y enjuiciamiento de las violaciones corresponde al Estado, pero es importante que las autoridades del Estado se vean acompañadas con asistencia técnica que habría de proporcionar este grupo interdisciplinario. Una segunda recomendación fue el establecimiento de un mecanismo de seguimiento a las 15 recomendaciones. Eso es el antecedente de lo que da lugar al mecanismo especial, conocido por su acrónimo en español, MESEDI, y que tiene por propósito precisamente el de ir documentando los avances en las recomendaciones que emitió en su momento la Comisión. La Comisión más adelante, el 21 de julio, emite ya un informe final en donde reitera las primeras 15 recomendaciones y formula recomendaciones adicionales.
tuve yo la distinción de participar en esta primera misión de la misión, del 17 al 21 de mayo. En mi carácter de relator para personas privadas de la libertad, visité 2 centros de detención. Uno, la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como Chipote, es una detención, un centro de detención de la Policía Nacional, no es un lugar de detención de personas que tengan ya iniciado un proceso penal, se encuentran en etapa 30. Y también visité otra prisión que está cerca del distrito de Managua, la prisión conocida como el Mozo. En aquel entonces nos encontramos solamente con 3 personas que estaban privadas de la libertad por motivo de su participación en las protestas realizadas en el mes anterior, en el mes de abril. Un gran número de personas fueron detenidas e liberadas al poco tiempo en ese primer mes. Las organizaciones de la sociedad civil documentan alrededor de 500 personas que fueron detenidas en una primera instancia y luego fueron liberadas. Encontramos denuncias, escuchamos denuncias de la manera en la cual las personas fueron detenidas arbitrariamente, fueron incomunicadas, no se les permitió tener acceso a sus familiares, ni tampoco asistencia letrada, fueron objeto de malos tratos al momento de ingresar a los penales y posteriormente fueron liberados sin cargo alguno. De manera muy preocupante fue las condiciones en las cuales se encontraban 2 de las 3 personas detenidas en el Chipote, dos jóvenes, 2 jóvenes afro-nicaragüenses que habían sido detenidos y se les estaba enfrentando un proceso penal por la muerte del periodista Gaona, y ellos nos entrevistamos con ellos de manera directa y pudimos documentar las condiciones en las cuales habían sido detenidos y estaba siguiendo su proceso penal. Sin embargo, como sabemos, la represión continuó en una segunda y tercera etapa en Nicaragua. Una represión que estuvo muy dirigida a detener a toda persona que hubiese participado en las protestas. Y una tercera etapa que estuvo dirigida a retirar la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil y a reprimir a los medios de comunicación que se habían manifestado denunciando las violaciones que se habían ocurrido en Nicaragua a lo largo de estos meses. En este contexto hice una segunda visita a Nicaragua hacia finales de septiembre, y en esa ocasión el panorama ya era totalmente distinto. Ya no había 3 personas detenidas, sino que nos encontrábamos ya con un universo que podría haber llegado hacia las 500 personas que se encontraban detenidas a lo largo de esos meses como parte de esta política de represión a todo aquel que hubiese participado en las protestas. Desafortunadamente, en esta segunda visita no contamos con la cooperación de las autoridades nicaragüenses. Solicité ser recibido por distintas autoridades, incluyendo el ministro de Relaciones Exteriores, la fiscal general de la República, el procurador de Derechos Humanos, el director general del sistema penitenciario, y también solicité visitar las prisiones de El Chipote, el Modelo, y también una prisión para mujeres, la Esmeralda. No fueron concedidas ninguna de las entrevistas solicitadas y tampoco se me permitió el acceso a ninguna de estas prisiones. Sin embargo, en esta segunda estancia en Nicaragua nos reunimos con familiares y con las organizaciones de defensa de derechos humanos, así como abogadas y abogadas de las personas detenidas, y de quienes recabamos la información sobre la situación que estaban viviendo las personas privadas.
En resumen, encontramos un patrón muy constante de personas que fueron detenidas ilegal o arbitrariamente. Muchos de ellos sin ninguna orden escrita de autoridad competente, en muchas ocasiones con allanamiento a su casa, en casos también documentados con malos tratos, no solamente al momento de la detención, sino también dentro del recinto penitenciario. Acusaciones de mujeres que fueron dejadas y que fueron también objeto de acosos y abusos de tipo sexual. Encontramos también un patrón de criminalización a raíz de una figura de nueva incorporación al Código Penal, la de terrorismo, en donde se hace la Fiscalía hace una interpretación muy amplia del delito de terrorismo, que tiene otros propósitos y que lo aplica de manera generalizada a toda persona que haya participado en el proceso. Todo esto nos lleva a un patrón de detenciones ilegales y de privación de la libertad realizada de manera arbitraria. Esta es la situación que encontramos hacia septiembre y que consignamos en un informe con una grave preocupación, para que al final pudiéramos emitir una vez más la recomendación al Estado de que pudiese llevarse a cabo el juzgamiento de las personas que se encontrasen detenidas con independencia física y que pudiesen ser reparadas las personas en sus derechos para permitírseles la defensa de sus casos. Yo lo voy a dejar hasta aquí y con mucho gusto después podemos continuar esta conversación, pero no quiero abusar más de eso. Great, thank you, Juan. I'll now turn to Pablo Parenti, who is a member of PE. Pablo, perhaps you can give us a sense of the context in which the demonstrations emerged and an overview of the human rights crisis as documented in the DA report. Just to say before that Channel 5 is for the Spanish interpretation and Channel 2 is English. Muchas gracias. Es un gusto estar acá para poder contarles brevemente nuestro trabajo de 6 meses en Nicaragua. Yo fui uno de los 4 expertos que integró el grupo interdisciplinario de expertos independientes. El GIEI se formó como un acuerdo, sobre la base de un acuerdo entre el Estado de Nicaragua, la Comisión Interamericana y la Organización de Estados Americanos. Según este acuerdo, nuestra función era colaborar con la Fiscalía de Nicaragua para la investigación y esclarecimiento de los crímenes y la elaboración de un plan de reparación integral hacia las víctimas. Por lo tanto, parte importante de nuestro trabajo, según el acuerdo, era colaborar e interactuar con las autoridades del Estado de Nicaragua. Sin embargo, esto no fue así. El Estado, desde un primer momento, nos negó cualquier tipo de información, con lo cual hubo que desarrollar otras estrategias de trabajo. Solamente tuvimos 2 reuniones con el Estado en el mes de julio, donde estaban todas las organizaciones, todas las instituciones del Estado juntas. Nosotros planteamos que para trabajar en la investigación de los hechos con el Ministerio Público, con la Fiscalía, tenía que ser directamente y no a través del Poder Ejecutivo, como nos proponía el Estado de Nicaragua. Nunca logramos reunirnos con la Fiscal General de Nicaragua, nunca logramos acceder a ningún expediente de investigación, a pesar de que el acuerdo decía expresamente que nosotros teníamos acceso a esa información. Así que tuvimos que desarrollar otra estrategia de trabajo frente a la alternativa que teníamos, que era dar por recaído el mandato, porque el Estado no estaba cumpliendo. Elegimos quedarnos y poder documentar de la mejor manera posible lo que podíamos averiguar. Tuvimos que desarrollar entonces otra metodología, básicamente sobre la base de fuentes abiertas, sobre la base de entrevistas con víctimas y familiares, en un contexto muy difícil, porque entrevistarse con nosotros podía ser un riesgo para muchas personas, con lo cual siempre era una disyuntiva para nosotros. Por un lado queríamos información, y la información la tenían las víctimas y los testigos, y por otro lado reunirse con nosotros implicaba un riesgo.
tienen que saber ustedes que cuando llegamos a Nicaragua en el mes de julio era un momento donde el Estado estaba tratando de recuperar el control total del territorio y era un momento de máxima violencia. Era el momento que se conoció como el operativo limpieza, donde el Estado de Nicaragua, a través de sus fuerzas policiales y parapoliciales, con armas largas, intentaba levantar las barricadas que había en distintos lugares del territorio de Nicaragua. Con lo cual era un momento donde la población estaba muy a la defensiva. Eso hizo también más difícil contactar libremente a las personas. En gran medida pudimos hacerlo por el apoyo de la sociedad civil de Nicaragua, instituciones de derechos humanos, como el CENID, como la CPDH y otras instituciones, muchas de las cuales hoy en día no están funcionando en Nicaragua. De hecho, el CENID, una institución muy importante en Nicaragua, fue cancelada su personería jurídica, el lugar donde funcionaba y donde tomamos muchas entrevistas fue allanado y tomado por el Estado. También recurrimos a otro tipo de análisis como el estudio de redes sociales, que fue una metodología muy interesante para nosotros, sobre todo porque el Estado planteaba que esto había sido armado a través de las redes sociales. Y un estudio de redes que encargamos, donde se analizaron más de 3 millones de tweets, demostró que las conversaciones a través de las redes sociales fueron espontáneas, en la misma medida que lo son habitualmente, con lo cual no fueron manifestaciones exacerbadas o desde un polo concreto, ya sea dentro o fuera de Nicaragua, sino que las conversaciones dentro de las redes sociales fueron las habituales, las normales. Bueno, pese a estas limitaciones, en los 6 meses que tuvimos pudimos desarrollar un trabajo con el cual llegamos a muchas certezas. Hay muchas cosas que quedan por investigar, pero muchas de las cosas creo que están claras. Cuando llegamos a Nicaragua no había ni siquiera una lista clara de muertos, de víctimas. Había algunas listas la lista que pudo hacer la Comisión Interamericana en su visita del mes de abril, con la información que el Estado le dio y con las limitaciones que tuvo la Comisión para trabajar. Y luego había listas de organismos de derechos humanos, pero no había una lista clara. Entonces uno de los objetivos nuestros era tratar de irnos con una lista más o menos depurada del número y de las identidades de las personas fallecidas. Nosotros llegamos a estimar que 109 personas en el periodo de investigación del GIEL, porque esto es muy importante remarcarlo. El acuerdo entre Nicaragua y la CIDH y la OEA se firmó el 30 de mayo para investigar los hechos desde el 18 de abril al 30 de mayo. No toda la violencia que ocurrió con posterioridad. Nuestro mandato estaba circunscrito solamente hasta el 30 de mayo. Por eso las cifras que yo voy a dar se refieren solamente a estos 43 días que fueron el inicio de la violencia. Nosotros establecimos un número de 109 personas fallecidas vinculadas con el contexto, 95 de las cuales fallecieron por disparo de arma de fuego. En el informe que publicamos, que lo pueden ver en la página web del PA, están las identidades y un breve reporte de cada historia. Queda mucho por esclarecer dentro de cada una de esas historias y tampoco damos por seguro o por cerrado el número de 109 víctimas. Es posible que existan otras víctimas aún no denunciadas. Otra de las cosas que creo que están claras fue la metodología de represión. El 18 de abril hubo manifestaciones en algunos lugares de Nicaragua, sobre todo en Managua y en León. Manifestaciones que fueron reprimidas por un mecanismo tradicional en los últimos años en Nicaragua, que es la represión a través de grupos de choque. Son grupos de personas civiles que actúan a la luz pública, incluso frente a la policía. En este método de represión, la policía básicamente asegura el lugar, no interviene directamente agrediendo a los manifestantes, sino permitiendo que los grupos de choque agredan, por supuesto sin detener a los agresores. Y esto fue básicamente lo que ocurrió el 18 de abril en Nicaragua. Esta metodología de represión puede verse en distintos antecedentes en Nicaragua en los últimos años y fue más o menos eficaz. Es decir, el Estado venía logrando disolver estas manifestaciones de esta manera. Pero lo que pasó el 18 de abril fue que esta represión fue difundida por televisión, por redes sociales y afectó a personas de la tercera edad, personas de edad avanzada que salieron a protestar
por una reforma a la reglamentación sobre la seguridad social. Estas imágenes causaron gran conmoción e indignación en Nicaragua y lejos de disminuir las manifestaciones aumentaron notablemente a partir de ese momento, ya de forma generalizada en el territorio de Nicaragua. Y ahí lo que hizo el Estado frente a este fenómeno nuevo, que era no poder controlar las manifestaciones con los grupos de choque, es que enseguida escaló muy rápidamente, en 1 o 2 días, a un mecanismo de violencia que implicó el uso de armas letales, incluyendo armas de guerra, contra la población civil, en eventos que están filmados en gran medida. Hay mucho material audiovisual, que fue una fuente muy importante para nosotros también. Analizamos miles de videos, horas, cientos de horas de filmaciones, y ahí uno puede ver claramente esta metodología. La represión básicamente tuvo 3 escenarios: manifestaciones en la vía pública, tomas de universidades como método de protesta y cortes de calle. En estos 3 escenarios se dio la misma forma de represión, donde actuaba la Policía Nacional en coordinación con grupos paraestatales. Es decir, la intervención de la policía a partir de los días 19 y 20 de abril no desplazó a los grupos de choque que veníamos hablando, sino que los grupos de choque empezaron a actuar de forma coordinada con la policía y además fueron actuando cada vez más de una manera más violenta. O sea, lo que se ve en distintos lugares de Nicaragua fue una articulación muy clara entre la Policía Nacional y grupos no identificados como policía, sino grupos de civil en la represión. También pudimos constatar la intervención de alcaldías. Distintos alcaldes de Nicaragua intervinieron en el reclutamiento de personas y dieron apoyo para la represión. En el informe relatamos varias situaciones de este tipo. Por ejemplo, uno puede ver escenas donde la Policía Nacional trae piedras en una camioneta de la policía para que los grupos de choque agredan a los manifestantes. Uno puede ver un alcalde organizando los grupos de choque minutos previos a la agresión de las manifestaciones. Hicimos un estudio también de las armas utilizadas y pudimos constatar que se utilizaron armas de guerra con munición de guerra. Entre esas armas, fusiles AK-47, AK-74, fusil de francotirador Dragunov. Y esto no solo causó una enorme cantidad de muertos, sino también causó una enorme cantidad de heridos. Solamente las cifras oficiales del periodo hasta el 30 de mayo hablan de 1.400 heridos atendidos en hospitales públicos. De estos 1.400 heridos, 599 tienen heridas por impacto de arma de fuego. Este universo es solo una parte de los heridos, porque muchos de los heridos fueron atendidos en puestos médicos improvisados, en puestos médicos paralelos al Estado, en gran medida porque no confiaban en el sistema de salud y porque ya se empezaba a advertir algo que fue muy claro en los testimonios posteriores, donde a muchos heridos manifestantes se les negó atención médica o fueron atendidos de una manera deficiente. Entonces, digamos, las características de las causas de muerte y las características de las lesiones muestran exactamente el resultado de un uso abusivo, claramente, de armas de alto calibre con potencialidad letal. Nosotros en el informe avanzamos un poco en las responsabilidades. Por supuesto que esto tiene que ser materia de investigación en procesos penales que respeten el debido proceso, que algún día ojalá esto suceda. Pero es claro que por el patrón que se siguió, la actuación de la policía, por el hecho de que este mecanismo de represión fue visto en distintos momentos y en distintos lugares de Nicaragua, no cabe duda que esto respondió a una orden de las máximas autoridades del Estado, porque, digamos, a cualquier presidente de un país le puede pasar que la policía de su país reprima de una manera brutal una vez. A cualquier jefe de policía también le puede pasar que un jefe subalterno actúe mal. Lo que no puede pasar es que esto ocurra de una manera sostenida en el tiempo
en distintos lugares y momentos y donde no se investigue nada, porque eso también es lo que ocurrió, no se investigó a nivel judicial ni a nivel administrativo. Es más, los principales responsables de la actuación del Estado en ese periodo fueron ascendidos durante este conflicto. Entonces, esto muestra a las claras que las máximas autoridades del Estado fueron las principales responsables en esta forma de violencia. Hay que agregar a esto, aparte del discurso público, básicamente del presidente y de la vicepresidenta de Nicaragua, donde desde el primer día se demoniza y se estigmatiza a los manifestantes, en discursos realmente violentos, que incluso muchas veces apelan a términos religiosos, ¿no? Incluso se habló de que había que exorcizarlos. Estos discursos además no son inocuos, porque son discursos desde el poder que habilitan formas de violencia, ¿no? Como uno pudo ver básicamente, por ejemplo, en los hospitales, donde hubo una actuación discriminatoria frente a manifestantes heridos. Por supuesto, todo esto se realizó con garantía de impunidad, que es otra de las características que en general tiene la violencia masiva del Estado. Es decir, el Estado, cuando actúa de manera violenta, cuenta con que no va a ser investigado, cuenta con la garantía de impunidad. Y esto fue lo que ocurrió en Nicaragua, como va a contar en unos minutos, especialmente sobre este tema se va a referir Claudia Paz. Nosotros en el informe, justamente teniendo en cuenta estos patrones de conducta, esta reiteración, el uso de recursos públicos y la respuesta del Estado frente a la violencia que era pública, entendimos que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad. Esto lo pusimos en el informe y por supuesto dispara algunas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la imprescriptibilidad, por ejemplo, la imposibilidad de dictar amnistías generales y abre la posibilidad de la jurisdicción universal. De todos modos, esperemos que los procesos de justicia puedan realizarse en Nicaragua. Esto es lo que deseamos y lo que siempre conviene, que el propio Estado pueda dar respuesta a las víctimas de la violencia. Bueno, creo que es todo por ahora. Le doy la palabra a Claudia Paz. Great, thank you, Pablo. And finally, we will turn to Claudia Paz Bailey, a former Healing member also, and the director for Mesoamerica at CEPIN. And Claudia, perhaps you could elaborate a bit on some of the key recommendations that your report made and what response there has been to those from the authorities and judiciary. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias a Amnistía por colaborar con nosotros. Hablo desde Ezequiel en la puesta en escena de esta importante conversación y muchísimas gracias, señor comisionado, por acompañarnos. Para nosotros es muy importante. Y quizás yo me voy a detener un poco antes de hablar de las recomendaciones en qué respuesta hubo de parte del sistema de justicia. Porque justamente cuando se firmó el acuerdo, cuando el secretario general de la OEA, cuando el secretario ejecutivo de la Comisión y el propio Estado de Nicaragua elaboraron el acuerdo que establece el grupo interdisciplinario de expertos independientes, es porque nosotros también imaginábamos que íbamos a tener la posibilidad de trabajar codo a codo con la Fiscalía. Y de alguna manera, si podíamos apoyar en que se esclarecieran rápidamente estos crímenes, íbamos a prevenir que continuaran ocurriendo. Pero nuestra sorpresa, como acaba de explicar Pablo, es que ni siquiera pudimos entrevistarnos a solas con la señora fiscal o con la presidenta